¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay y en la señal de aire a través del Canal 2. Gracias por acompañarnos en un programa en el que vamos a hablar respecto al caso Arrón y Martí contra el Estado paraguayo. Porque ya el Estado paraguayo presentó sus alegatos finales por escrito, así como lo hizo también el representante de Juan Arrón y Anuncio Martí en esto que se debatió y fue de público conocimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos van a acompañar dos personas que son claves en el relato de lo que vamos a compartir también. Por un lado, desde el punto de vista médico, ¿qué se encontró en los informes? Vamos a compartir fotografías que de alguna manera nos van a llevar a explicar qué tipo de lesiones supuestamente alegaron Juan Arrón y Anuncio Martí como para poder recurrir primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Vamos a compartir eso con el doctor Pablo Lemir, además de un documental especial elaborado por el equipo de producción de AM. Y también esta noche nos va a compartir en un mano a mano su experiencia de lo que fue revivir de algún modo lo que le sucedió ante la Corte Interamericana María Edith Bordón de Bernardi. Un programa imperdible para esta edición en la que ya no perdemos tiempo. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta edición del programa. Y a la vuelta de la pausa ya vamos a compartir la primera parte de este documental especial que queremos de alguna manera poner a consideración de ustedes. ¿Qué contradicciones tuvo a lo largo de todo este tiempo la declaración de Juan Arrón de Anuncio Martí en la denuncia presentada contra el Estado paraguayo? ¿Qué nos esperábamos de aquella audiencia y en qué terminó convirtiéndose? ¿Logró el Estado paraguayo que la causa Arrón y Martí no se separe del secuestro de María Edith Bordón de Bernardi como se pretendía? ¿O qué fue lo que pasó? Volvimos también a la zona en la que supuestamente estaban privados de su libertad Juan Arrón y Anuncio Martí. ¿Qué pasó en ese lugar? Tenemos un informe especial preparado sobre esto. Los detalles a la vuelta de la pausa. Quédense con nosotros. La industria del secuestro en Paraguay inició con un partido político, Patria Libre. Su brazo armado más fuerte se convertiría en el que hasta hoy se conoce como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el que se atribuye secuestros y muertes en su historial. Mamá, papá, quiero decirles que estoy bien, que estoy tranquilo, que no se preocupen. Los líderes que dieron inicio a esta banda criminal hoy están presos. Esos son los que nos investigan. Esos son los bandidos que están en contra de la lucha popular en Paraguay. Su primer gran golpe fue el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, quien fuera capturada el 16 de noviembre del 2001 en el estacionamiento del Parque Ñuguazú. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los señores Juan Arrón y Anuncio Martí? ¿Y cómo puede estar esto ligado al supuesto secuestro de ellos por parte de agentes del Estado? Es lo que vamos a explicar. Es que vamos a mencionar el secuestro de María Edith, también hay que mencionar la creación misma del movimiento político Patria Libre, que se inició en el 88 más o menos, se tuvo datos sobre la existencia de este grupo. O sea, esta historia de los secuestros, especialmente en estos nuevos tiempos, se inició con el secuestro de la señora María Edith de Bernardi, 16 de noviembre del año 2001. María Edith Bordón de Bernardi pasó 64 días en el sótano de una casa ubicada en el barrio Palomar de Asunción. Fue liberada el 19 de enero del 2002, luego de pagarse $1 millón por su rescate. Y nos dedicamos de lleno a la investigación. La prioridad número uno era el caso del secuestro de la señora María Edith. Encontramos que algunos nombres, por ejemplo, el de Alcides Biobrites, el de Lucio Silva, Carmen Villalba, que figuraban en la lista, entonces fácilmente se pudo comparar con otros hechos ocurridos anteriormente
específicamente en el 97, diciembre del 97, donde se intentó robar el Banco de Choré a través de un túnel. Y todo ese grupo estaba procesado por ese hecho. Y los que se sumaban eran Anuncio Martí y Juan Arrón, que junto al Alcides Oviedo Brites llevaban el dinero a Marcos Álvarez. Entonces se solicitó la captura de todo el grupo y a partir de ahí ellos empezaron a ser buscados como procesados en ese caso. Por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, fueron condenados a 18 años de prisión por comprobarse que fueron autores materiales Alcides Osmar Oviedo Brites, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Mesa Martínez. Además, fueron condenados a 8 años de cárcel José Tomás Rosa, a 5 años Nidia Grisel Espínola de Rosa y a 7 años de Los Santos Saldívar. ¿Había más sospechosos? ¿Se llegó a capturar a todos? Sí, había más sospechosos. Y no se logró capturar a todos. No se llegó a capturar a ninguno todavía. Se empezó a buscarles cuando ellos aparecen sorpresivamente diciendo que fueron secuestrados por la policía y que fueron torturados. Eso descompuso totalmente el ambiente, la investigación. Podríamos decir que embarró totalmente lo que era la investigación y les sirvió, porque eso les sirvió para que ellos no se vayan presos. Consiguieron la libertad ambulatoria y cuando el caso iba a ir a juicio oral, ellos se iban a la fuga y se fueron al Brasil. Inclusive ellos fueron considerados traidores por el grupo armado. El grupo armado encabezado por Alcides Oviedo Brites. Traidores y cobardes, ya que ellos se iban a la fuga. En vez de entrar con ellos en el monte, ellos se iban a la fuga. Y con importante cantidad de dinero. E inclusive gente que estaba en la misma comisión directiva del movimiento político Patria Libre, después les denunció. En el secuestro de la señorita Cubas, Cecilia Cubas, apareció un testigo importante que era presidente del Partido Patria Libre y que les denunció que ellos en una reunión decidieron la muerte de Cecilia Cubas porque el papá no había pagado toda la suma que ellos habían pedido. Así, Juan Arrón y Anuncio Martí, prófugos de la justicia paraguaya, encontraron refugio en Brasil y años más tarde demandaron al Estado paraguayo por supuestamente haberlos secuestrado y torturado. Es parte de una introducción de lo que tiene que ver con Juan Arrón y Anuncio Martí y su vínculo con la industria del secuestro en nuestro país. En breve vamos a tener a María Edith Bordón de Bernardi compartiendo con nosotros un mano a mano en esta edición de AM. Pero queremos hablar de un elemento que no había sido desglosado con mucha precisión y que, producto de un solo informe médico, llegó a impulsar la causa primero ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasó con un expediente mucho más amplio en términos médicos? Se llegó a pedir un historial, se supo si esas lesiones que ellos alegaban, tanto Juan Arrón y Anuncio Martí, eran lesiones producto de algún hecho de tortura, como se pretendió dar a entender en algún momento. El doctor Pablo Lemir fue clave para este alegato final presentado al Estado, por parte del Estado paraguayo a la Corte Interamericana, y hoy está con nosotros para compartir parte de ese informe. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Santi. Un saludo a vos. ¿Cuándo te llaman y cuál fue tu rol en esta causa en particular, doctor? Bueno, me llaman específicamente cuando se estaba preparando ya la defensa y cuando fue convocado el Estado paraguayo para la audiencia. Y me piden para intervenir en carácter de perito,
proponen mi nombre, ese nombre es elevado a la comisión y a la corte. La parte de los representados, es decir, en este caso Martí y Arrom, piden que sea rechazado mi nombre, o sea, hacen tratan de impugnar la pericia que iba a hacer yo. ¿Con algún argumento? Con el argumento de que yo soy funcionario del Estado paraguayo y por lo tanto no voy a ser imparcial. ¿Verdad? El mismo argumento utilizaron para tratar de impugnar la pericia del doctor Nicolás Garcete, el doctor en psicología, que también intervino como perito. Y luego eso fue rechazado por la Corte Interamericana y ahí quedó firme nuestra participación como peritos. Cuando miraste qué es lo que había, uno desde su rol de médico dice, bueno, acá tenemos una causa muy complicada porque en términos médicos es muy consistente lo que se está denunciando y en verdad es dificultoso con el paso del tiempo encontrar alguna verdad que se aproxime, o dijiste, hay demasiados elementos para notar que este caso fue inconsistente desde el inicio. Bueno, cuando ya nos dan participación activa, o sea, me dan la participación activa, los materiales que nos dan es un diagnóstico médico de la internación de ellos, un informe médico de ese día, y las fotos que ellos arrimaron al expediente. Sí había algunas inconsistencias ya pequeñas en esa primera impresión, pero posteriormente pedimos acceso al historial clínico de toda la internación del Sanatorio Migones y al video. Y ahí hacemos las comparaciones y ahí es donde saltan la mayor parte de las inconsistencias. Con el doctor Pablo Lemir hoy vamos a mirar algunas fotografías y pedirle una explicación desde el punto de vista médico de esto que es parte del análisis hecho para llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero preparamos un material al que queremos recurrir ahora como para poner en contexto esta situación y a partir de ese material mirar el desglose fotografía por fotografía con el doctor Pablo Lemir. Vamos al informe. Tanto Juan Arrom como Anuncio Martí denunciaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente haber sido víctimas de secuestro y torturas. Sin embargo, se pueden constatar severas inconsistencias en el relato fáctico de la historia que plantean. También en evidencias, dictámenes médicos y en sus propias declaraciones ante la propia Corte. Curiosamente, ellos fueron secuestrados y torturados por agentes del Estado paraguayo, cuando al mismo tiempo estaban siendo buscados por ser considerados sospechosos del secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi. En el testimonio que ofrecieron luego de ser liberados, acusaron directamente a los señores Saturnino Antonio Gamarra, Javier Casal y José David Schembori como si fueran los autores del hecho de secuestro y tortura. Dieron lugar días y horas en que iban individualizando la participación de ellos. Y en las diligencias que fuimos produciendo fue demostrando de que ninguna de esas manifestaciones podían tener ningún respaldo, porque en los días y horas que ellos manifestaron haber tenido o haber ocurrido los hechos mencionados, esas personas estuvieron en otros lugares, haciendo otras actividades y todos fortalecidos con testimonios, con documentos, con filmaciones, por lo que se fue cayendo en la investigación las manifestaciones de las víctimas de un comienzo. Pero incluso antes de fugarse del país y buscar refugio en Brasil, tanto Juan Arrom como Anuncio Martí tenían todas las garantías procesales en la investigación que buscaba esclarecer los supuestos actos de tortura y privación de libertad. Y aún así, no agotaron todas las instancias judiciales paralelamente al hecho que los tenía como sospechosos del secuestro de María Edith Bordonde de Bernardi.
ellos tuvieron la activa participación en la etapa investigativa. Tal es así que el señor Arrón tenía 3 abogados, el señor Martí tenía 2 abogados, quienes estaban todos los días en el Ministerio Público proponiendo diligencias, coadyuvando en la investigación, llevando oficios para su diligenciamiento. Ellos tuvieron garantías durante todo, porque acuérdense de que ellos en este proceso se presentaban como víctimas, y en el caso del secuestro de la señora María Díaz de Bernardi, ellos estaban como acusados. Y es el único caso de secuestro en que los imputados estaban respondiendo al proceso en libertad. ¿Qué más garantía que eso se les podía dar? No existe otro caso de secuestro en el país que los imputados hayan respondido en libertad. Entiendo entonces que no recusó a ninguno de los fiscales. Siguiente pregunta. Si formuló denuncia contra alguno de los agentes fiscales intervinientes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por mal desempeño de sus funciones. No presentamos porque no valía la pena. Llamó la atención que hayan acudido a instancias internacionales para buscar justicia ante un hecho cuando ni siquiera buscaron agotar todas las instancias judiciales en Paraguay. O quizás precisamente por sentir que tenían evidencia en su contra fue que huyeron. Usted tuvo que concurrir a declarar, fue citado por la Fiscalía. ¿Qué tipo de acciones hubieron de parte del Estado paraguayo hacia usted en relación a la investigación de este hecho? Me llamaron a declarar, sí, pero por instrucciones de mi abogado yo no brindé ninguna declaración en ese caso en específico. O sea, usted concurrió y dijo que no declaraba. Exactamente, por instrucciones de mi abogado yo no presté declaración. Bueno, este material tiene que ver en realidad con las inconsistencias que tuvo en parte esta causa, no así con lo que habíamos anunciado del informe médico propiamente. Pero queremos ir directamente con el doctor Pablo Lemire a mirar parte de estas fotografías y parte de los informes que se presentaron. Doctor, la idea es que nos expliques un poquitito qué fue lo que se tuvo que analizar y qué encontraron en parte de estas fotografías, arrancando por esta. Bueno, había... como se estaba mencionando, hay inconsistencias de distintos tipos o distintos niveles de inconsistencia. Dentro de las inconsistencias fácticas médicas está lo que guarda relación a lo que era el relato del secuestro de ellos, del supuesto secuestro de ellos y cómo fueron torturados, etcétera, etcétera, y las evidencias físicas. Dentro del relato de ellos mencionan que durante el tiempo que estuvieron secuestrados estaban tapados la boca con cinta de embalar. O sea, toda esta parte tenía una cinta de embalar. Y los ojos con cinta de embalar. ¿Ya? Por eso no podían verle a sus secuestradores. Y obviamente, si te sacan la cinta de embalar, va a presentarse algo que se llama alopecia areata. O sea, cuando vos tenés barba, vas a tener desprendida parte de la barba. Va a haber partes que están sin pelos, porque quedan adheridos por la cinta de embalar. Sin pelo y con alguna lesión en la piel. Con alguna lesión en la piel, exactamente. Cosa que no se ve. O sea, de hecho, en la misma foto que ellos agregaron al expediente, esta es una foto que ellos agregaron al expediente, no se observa. ¿Esto fue el día en el que fueron ellos rescatados supuestamente? Sí. En el día que fueron rescatados. ¿Y la cinta la tuvieron hasta ese momento? Bueno, ellos dijeron que prácticamente todo el tiempo. Pero de todas maneras, aunque no tengan todo el tiempo, va a haber una parte de alopecia areata, partes donde no está el pelo y partes donde sí está el pelo, que quedan adheridos. Que de buenas a primeras, cuando mucha gente tomaba incluso en broma diciendo, che, pero salieron con la barba perfecta y qué sé yo. Es así. No era una broma. Es que no era broma, son barbas afeitadas. Barba de cuidado. De hecho, en el video del momento de la liberación se observa que está perfectamente peinado el señor. ¿Qué más tenemos? Ese es uno de los primeros elementos. Dentro de esta misma foto, ellos... la anterior.
Él menciona de que, que le tuvieron apretado el cuello, etcétera, etcétera, y no hay lesiones en el nivel del cuello. También menciona que le golpearon en la cabeza y tuvo una hemorragia nasal profusa. De hecho, se observa que no hay sangrado nasal, pero en el caso específico de él, se hizo una rinoscopía, se introdujo un tubo como un endoscopio, se miró por dentro, no hay ningún vestigio de sangrado. O sea, si lo hubieran lesionado, eso quizás a simple vista no se veía. Pero por lo menos internamente se podría haber visto. Y la rinoplastia en rinoscopía. En la rinoscopía no hubo ningún tipo de... No se vio nada. Y eso está firmado por el otorrinolaringólogo. Correcto. Y eso se hizo después de haberlo liberado, supuestamente. Sí, sí. O sea, todos estos estudios se hicieron el 30, el día de la supuesta liberación. O sea, no pueden decir pasó mucho tiempo y por eso la lesión no se veía. No. Vamos a la siguiente fotografía. Algunos elementos iniciales que tienen que ver con este estudio que se hizo. Acá sí se pueden objetivar que hay unas equimosis, pero lamentablemente esta es prácticamente la única donde se ve más o menos el abdomen, y hay otra que tiene un poquitito más. Esta es la parte, digamos, de la parte abdominal. No sé si tenés otra después de esta. Sí, a ver qué más tenemos respecto a esta fotografía. O una con menos zoom de esta, ¿verdad? Sí. El problema acá que tenemos es esto, justamente. El problema que tenemos es que dentro, y ese es otro tipo de inconsistencia, es una inconsistencia ya del mismo informe del 30 con relación a lo que se visualiza en el video y se puede percibir por las fotos. Dentro de este informe del 30, los médicos señalan de que él tenía equimosis, moretones, desde el epigastrio hasta por debajo de la zona umbilical, y que incluían flanco izquierdo y flanco derecho, cubriendo una zona de 16 por 15 centímetros. Así específicos son. ¿Podemos ir a la anterior fotografía de nuevo? O si hay otra mejor de la siguiente. Y eso no se ve acá. No hay acá ese triángulo de moretones. Que supuestamente va desde aquí. No. Esto es tórax. Esto es tórax. Lamentablemente, por eso les digo, esta foto no nos ayuda. Ahí empieza el abdomen, ¿verdad? Y ahí ese es el epigastrio, y ahí no hay nada. No sé si tenemos... A ver, vamos a otra fotografía. Después de este dibujo, creo que... No, ese ya es Martí. Este ya es Martí. Pero en esta zona, es toda esta zona. Y él no tenía eso. No sé si tenemos de la siguiente, porque estas sillas son las que se utilizaron estas son las fotos que fueron en el alegato y en el informe. A ver, podemos ir a otra. Acá está. Esta es la foto. Esta es parte del trabajo que hicimos. Nosotros hicimos captura del video. Hicimos captura cuadro por cuadro. El video que Telefuturo transmitió estando ahí. El video que se transmitió durante la supuesta liberación, que era, creo que era de Telefuturo, y estaba también, creo que Canal 13 y algunos otros canales, ¿verdad? Pero este es el video que se transmitió, y este es el epigastrio. Esta es la zona umbilical. Este es el flanco derecho, el flanco izquierdo. Si objetivamos esto, no se ve ningún moretón, ninguna equimosis. Entonces, esa es otra inconsistencia, segundo tipo de inconsistencia. La primera es fáctica, y esta es una inconsistencia interna del informe, ¿ya? Del informe del 30. Claro, que de buenas a primeras dista mucho de lo que se alegó por parte de Arrón respecto a las lesiones que tuvo. Exactamente. Pero no solo respecto a Arrón, respecto al informe en sí que se escribió desde el punto de vista médico. A eso me estoy refiriendo. Esta es una inconsistencia del propio informe. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra fotografía tenemos para compartir con el doctor Lemire? ¿Podemos pasar a la anterior? A la de Martí. La de Martí. A ver. Esta es otra inconsistencia fáctica. Martí informa que a él, o sea, él dice en su denuncia que le rompieron la cabeza con un golpe con la culata de una pistola en el medio de la frente. Le rompieron la cabeza y eso le provocó una gran hemorragia, una hemorragia nasal, y perdió el conocimiento. Lo único que tenía Martí en el momento de su supuesta liberación es un pequeño triangulito que era una escoriación, no es una equimosis, no es un moretón, no es una ruptura, no es una lesión contuso cortante. A ver, sería una ruptura de piel. Cuando decís lo único, ¿en todo el cuerpo? No. En toda la parte del rostro. En toda la parte del rostro. Rostro, cuello y tórax. Ok. Era la única lesión que tenía.
Él tenía una escoriación y esto responde a un mecanismo diferente. Una lesión de un culatazo de pistola, que te golpeen como para hacerte desmayar, es el gesto, ¡tas! Entonces va a ser un golpe perpendicular a la superficie del cuerpo. Como en la parte de la piel de la región frontal, solamente inmediatamente abajo tenés hueso. Eso va a hacer que se rompa la piel. Se produce una lesión contuso cortante, hemorragia, etcétera, etcétera. Y si no se rompe, si el culatazo fue despacito, mínimamente vas a tener un moretón, no una excoriación. La excoriación responde a otro mecanismo, a un mecanismo de roce, que no es propio de un culatazo. O sea, con esos elementos, doctor, ya de alguna manera vos encontrabas una inconsistencia respecto a lo que se informó y lo que en realidad ellos habían sufrido supuestamente como lesiones. Exacto. Y para rematar, él también dice que tuvo una gran hemorragia nasal y también se le hizo un estudio otorrinolaringológico y no había sangrado. Y tampoco se ve. Tenemos otra fotografía, esta era la última, respecto a... Bueno, esta era la última efectivamente. Y también el detalle de la barba. La barba afeitada perfectamente. Que el otro día me contabas, doctor, ¿cuál era la relación entre lo que tenía que crecer en realidad? 0.5 milímetros día, como mínimo, crece en esta zona. Y ellos estuvieron 15 días. Estamos hablando de una barba mínimamente de 5 milímetros o más de largo. Doctor, para cerrar, desde el punto de vista médico, ¿cuál es la conclusión a la que vos llegás respecto a la denuncia que hacen Juan Arrón y Anuncio Martí contra el Estado paraguayo desde el punto de vista médico? Bueno, desde el punto de vista médico lo que se denota con esto es que hay, como te digo, inconsistencias demasiado grandes desde el punto de vista de lo que es el relato con lo que es los hallazgos físicos. Y hay inconsistencias internas del propio informe. Cuando vos tenés inconsistencias, eso hace caer por sí solo el valor probatorio de todo este elemento. O sea, cae el valor probatorio del elemento informe médico, del informe del ingreso de ellos. Al caer el valor probatorio de eso, el abogado te va a decir mejor que nadie, ya se crea una duda demasiado grande y hace imposible juzgar el hecho. Ese informe médico decía cosas que no se veía en el rostro de Arrón y Martí o en el cuerpo de Arrón y Martí. En el cuerpo de Arrón, como te acabo de mostrar, que específicamente toda esa cuestión, y el informe da cuenta de ausencias de lesiones que ellos afirmaban que sí existían. Por último. Y me falta el tercer tipo de inconsistencia, que es la inconsistencia lineal. La inconsistencia lineal se da porque ese es un informe solamente del ingreso. No es un informe de seguimiento del paciente, ni es un informe conclusivo. Y eso guarda relación específicamente con el tema del testículo de Arrón, que él menciona, se menciona en el momento del ingreso, que tiene el testículo derecho aumentado al doble del tamaño de lo normal. Y lo que dice la ecografía de escroto que se hizo posteriormente es que el testículo derecho está en el tamaño normal, el testículo izquierdo está disminuido de tamaño por una preexistencia de una enfermedad que se llama varicocele. Ese es un tercer tipo de inconsistencia. ¿Se mintió en ese informe, doctor? Al menos no tiene el valor probatorio. Yo no puedo juzgar, no es mi función juzgar, pero no tiene el valor probatorio que se le atribuyó en su momento. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muy amable. El doctor Pablo Lemire. Vamos a hacer la pausa, pero quiero hacer la pausa con el material que anunciábamos respecto a la inconsistencia médica del caso Arrón y Martí. A la vuelta de la pausa, María Edith Bordón de Bernardi con nosotros en los estudios de AAM. Vamos con ese material. A todo esto se suman dudas considerables en las conclusiones médicas que no pudieron determinar elementos configurativos de tortura y que, por el contrario, se puede constatar inconsistencias importantes en declaraciones e informes que presentan como defensa Juan Arrón y Anuncio Martí. Bueno, ellos sí tienen una serie de lesiones, o sea, eso es indiscutible. La relación de causalidad y el origen de estas lesiones es lo que no fue sometido a un análisis, creemos nosotros, lo suficientemente profundo en ese informe médico del 30 de enero. Que en un informe
que es una impresión diagnóstica inicial que tuvieron los médicos al ingreso de esos pacientes. Luego de eso hay que hacerle un seguimiento a esas lesiones, a esas supuestas lesiones, estudiarlas, analizarlas, hacer análisis de sangre, de infecciones, ecografías, tomografías, radiografías, etcétera, etcétera, para constatar que el origen de aquello, si eso se debía o no a una infección o alguna enfermedad previa o preexistente, y para poder saber si eso es realmente causado por un traumatismo o por qué es causado, cuál es su origen. Ese seguimiento es el que no se dio. Por ejemplo, las declaraciones por escrito de la doctora y actual senadora Esperanza Martínez, ante lo consultado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan ciertas dudas. Por este medio quiero comunicar a la ciudadanía el rol que me ha tocado desempeñar el 30 de enero del año 2002, cuando formé parte de una junta médica integrada por 13 médicos que tuvieron a su cargo el examen de ingreso a la internación de los señores Juan Arrón y Anuncio Martí. Ellos fueron examinados por una junta médica integrada por 13 profesionales médicos, de la cual yo también formé parte en mi carácter en ese momento de presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Afirmó que tanto Arrón como Martí presentaban lesiones en la cabeza y en el cuello. Sin embargo, en el informe médico del 30 de enero del 2002, consta que Anuncio Martí no presentaba signos de lesiones en el cuello en el momento del examen. Según la doctora Esperanza Martínez, en su declaración por escrito ante la Corte, las lesiones genitales que presentaba Juan Arrón eran llamativas y el testículo derecho tenía el doble del tamaño normal, supuestamente. Bueno, hay distintos tipos de inconsistencia, le llamamos nosotros, ¿verdad? Una tiene que ver con las lesiones descritas en ese informe del 30 de enero con lo que se visualiza en el video y con lo que se visualiza pobremente en una de las fotos que ellos arrimaron al expediente. Así y todo, no se visualiza ni en esa foto ni en el video, por ejemplo, las lesiones en el epigastrio y por debajo de la zona umbilical que menciona en el caso de Arrón. Entonces es una inconsistencia en cuanto a la foto y el video con el diagnóstico de ingreso. Que el 30 de enero ellos dicen que el testículo derecho está aumentado al doble del tamaño comparado con el testículo izquierdo. Resulta que luego ese mismo día se hace una ecografía en el sanatorio Migones y dice la ecografía que el testículo derecho está en el tamaño normal y el testículo izquierdo está de un tamaño disminuido. Ni siquiera estaba aumentado de tamaño, estaba de tamaño normal. El otro es que estaba chico, ¿verdad? O sea, y se debía a una enfermedad preexistente. Hay inconsistencia en cuanto al relato del secuestro de ellos y las lesiones que ellos dicen. Martí dice que él tiene que a él le rompieron la cabeza con un culatazo de pistola en la parte de la frente. Fruto de ello tuvo una gran hemorragia, y no solamente hemorragia, sino también hemorragia nasal. Y resulta que tanto en la foto del ingreso de Martí a sala de urgencia de Migones se visualiza solamente esto: una pequeña escoriación triangular en la frente, que no es de un culatazo. ¿Por qué no es un culatazo? Porque cuando se te pega un culatazo que es perpendicular al eje, en la superficie del cuerpo, en la piel de la región de la frente, que inmediatamente por debajo tiene hueso, es perpendicular, eso va a romper la piel. Y ahí es donde se va a romper la cabeza. Va a tener una lesión contusa cortante, se va a abrir la piel. Eso se llama solución de continuidad en términos médicos, cuando es el efecto perpendicular y va a sangrar. Esto es una escoriación. La escoriación es la acción tangencial no es una acción perpendicular, es tangencial, de un elemento contundente, un roce, un arañazo, y más todavía algo que es casi milimétrico.
No hay hematoma, no hay equimosis alrededor, nada. Y tampoco hay solución de continuidad, no se puede hablar de que se rompió nada acá. Y para rematar, en el examen otorrinolaringológico que se le hace, no hay vestigios de sangrado, o sea, no sangró la nariz. Y en el caso del señor Arrón, que se hizo un examen otorrinolaringológico, él también habló de que tuvo una profusa hemorragia nasal, fruto de los golpes. Se hizo un examen otorrinolaringológico tan profundo que se hizo una endoscopía, una rinoscopía. Se metió un tubo para mirar por dentro y tampoco hay vestigio de sangrado. Eso lo dice la historia clínica del Sanatorio Miguel. Entonces esta es una inconsistencia entre el relato fáctico de ellos y el examen físico. O sea, estoy hablando ya de 3 tipos de inconsistencia en el punto de vista pericial. Y como si eso fuera poco, los informes psiquiátricos y psicológicos suman otras inconsistencias. En el dictamen psiquiátrico presentado en el año 2009, el doctor Carlos Portillo constata supuestas secuelas, supuestamente originadas por la detención de Juan Arrón en el año 1983, como prueba para una petición de indemnización de víctima de la dictadura. Y lo presentan en el mismo informe como prueba de la supuesta tortura del año 2002. En cuanto al dictamen que se presentó por Juan Arrón, figuraba estrés agudo y varios síntomas asociados a esa situación y que, de acuerdo a lo referido por el doctor Carlos Portillo, apuntaban al hecho de los supuestos hechos de tortura a los que fueron sometidos con el señor Anuncio Martí. En el expediente vi otros informes como para la indemnización por el proceso como víctima de la dictadura. Estamos de vuelta y nos acompaña desde este momento en el programa María Edith Bordón de Bernardi, a quien agradezco profundamente que pueda estar con nosotros hoy aquí en el programa. No debe ser fácil enfrentar lo que enfrentó en su momento como víctima de secuestro, lo que tuvo que pasar posteriormente en el tiempo en el que tuvo que enfrentar a sus propios secuestradores en un juicio, luego volver a revivir ese momento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguramente a partir de ahí toda la visibilidad que tuvo de nuevo este caso. Así que María Edith, te agradezco que puedas estar con nosotros. Gracias, buenas noches Santiago y a tu teleaudiencia. Recuerdo que cuando conversamos en Monumental, el día antes de la audiencia, me dijiste, yo no sé cómo voy a reaccionar al momento de ver nuevamente a una de las personas que formó parte de mi secuestro. ¿Cómo te sentiste en ese momento, cuando viste ahí en vivo y en tiempo real a Juan Arrón? Bueno, realmente es duro porque, como siempre dije, las cicatrices quedan, pasa el tiempo, ahora el 16 de noviembre están por ser 18 años, pero eso queda, uno nunca se olvida, es una cicatriz que queda en el alma y realmente uno siente impotencia, ¿verdad? Porque lo que yo pude apreciar allá, lo que pude ver, fue realmente un gran teatro, muchas mentiras, dijeron que no me conocían, que no sabían de la desaparición de una señora María Edith y bueno, como siempre dije, las personas que pasaron por esto realmente pueden dimensionar de la crueldad de esta gente, ¿verdad? De todas las personas que pasamos por esto, por este flagelo del secuestro. Es duro. María Edith, yo supongo que a todos en la vida hay cosas que no se nos borran. Nos queda un aroma de nuestra infancia, nos queda un sonido que nos transporta a un lugar determinado. Y en tu caso en particular, habiendo pasado por un secuestro como este, ¿qué te quedó respecto a Juan Arrón y qué te quedó respecto a Anuncio Martí? Porque vos los describís en algún momento, tenés recuerdos que te llevan a ellos y ¿cómo los recordás básicamente en el rol que tuvieron en tu secuestro? Bueno, ellos
trabajaron en equipo, eran varias células. Las personas que me llevaron a mí, de ahí del Parque Ñuazú, que fue un grupo. Después las personas que estaban en la casa y los cerebros, como yo siempre dije, que era Arrón, ¿verdad? A Arrón lo vi una sola vez cuando yo estaba en el pozo. Esa madrugada llegó y él me preguntó si yo era la señora María Edith de Bernardi. Sí, le dije, y ahí me dijo que era un secuestro. Ahí recién yo capté que eso era un secuestro realmente. Porque a mí cuando me llevaron, nunca en mi vida yo me imaginé que iba a ser un secuestro. Nunca escuché la palabra secuestro. Fui la primera. Entonces yo dije, bueno, acá me van a robar el vehículo, quién sabe qué me van a hacer. Cuando me llevaron de Ñuazú, hicimos 3 cambios de vehículos. Me transportaron en 3 vehículos. Primero con el mío, después otro y después otro, hasta llegar a la casa. Todo dentro de una bolsa. Porque lo primero que ellos hicieron es sacarme el zapato. Ahí me metieron en una bolsa por abajo, me esposaron por atrás y encima ya me pusieron otra bolsa. En el trayecto yo le escuché a Martí. Ahora puedo decir eso porque yo, estando ahí con ellos, no sabía quiénes eran, ¿verdad? Claro. Pero cuando ellos me largaron, yo llegué a casa esa madrugada, después de unos días, estaba el Ministerio Público, mis abogados, todos, me mostraron todas las fotos en una mesa y ahí yo les identifiqué pero todos con nombres, ¿verdad? Y cuando decís que lo escuchaste a Martí, por ejemplo, Martí era el guardia malo para mí. Él es el que me hacía tener miedo. Él me gritaba, él me golpeaba con la culata de la pistola o revólver, porque yo estaba dentro de una bolsa. Yo me acuerdo que yo gritaba en el auto, pero ellos ponían la música a todo volumen. Y uno de ellos después intentó inyectarme algo para doparme, pero no pudo, ¿verdad? Porque yo llegué a la casa después y ahí me bajaron en el piso. Después me pusieron en una cama y después me bajaron al pozo, pero yo no entendía dónde me llevaban. Estando en el pozo recién me sacaron la bolsa y ahí me metieron otra vez dentro de una cueva, como yo digo. Era un pozo, ¿verdad? No sé si tenés las imágenes de la casa que se encontró. Y así yo le identifiqué a ellos. Uno era el guardia malo y otro se hacía pasar por el guardia bueno, que era Oviedo Brites, que es el que siempre estuvo más cerca mío. ¿Por qué decís que los lograste identificar tan rápidamente? Me imagino, la voz de Anuncio Martí es inconfundible. Y la estatura también. La estatura también. ¿Pero vos le viste el rostro en algún momento a él? Yo estuve 2 meses y 3 días. En un momento dado yo no aguantaba más y salí de la pieza, salí al pasillo y yo les vi a ellos sin pasamontaña. Eso está todo en mi declaración testifical. ¿Y Anuncio Martí era muy frecuente la manera en la que te hablaba o aparecía muy de vez en cuando? Él aparecía de vez en cuando yo tenía que hacer las grabaciones para enviarle a mi marido. Porque tenían ellos que tener prueba de vida para que mi marido pueda pagar, ¿verdad? Entonces ellos me hacían grabar primero lo que ellos querían y después, si aprobaban todo, enviaban el cassette. ¿Y quién te Él entraba ahí, no sé si vos viste esa foto que salió en ABC apuntándome con una ametralladora. Sí. Bueno, ese es Martí. A Juan Arrón, como te dije, le vi una sola vez cuando bajó al pozo y tenía un antifaz negro. ¿Y lo identificaste por sus demás rasgos? Al salir, cuando me largaron recién, estando ahí yo no sabía ni quiénes eran. Coste que a mí me dijo Oviedo Brites que alguien de la familia estaba metido. Pero es que no, ni me imaginaba, no podía dimensionar. Pero por esos vínculos familiares, ¿vos Pero lo conocías a Arrón nunca, o no? Nosotros nunca no nos dimos con los Arrón, nunca pisó mi casa. Cuando mi hermano Guillermo se casó con Marina Arrón, Antonio y yo salimos padrinos del casamiento de ellos.
después de 10 años de casarnos nosotros, ellos se casaron y ahí salimos padrinos. Creo que fue la única vez que le vi a Juan Arrón. Pero nunca frecuentó mi casa, nunca tuvimos contacto, ni siquiera con los hermanos, ni siquiera con Felipe. A Ricardo no lo conozco. A la que sí le conozco es a Marina, que era mi ex cuñada. Le conozco a Cristina Rom, que solía estar con Marina. Y después no. Después del secuestro, cuando salieron en la televisión, le conocí a María Auxiliadora, porque tengo entendido que Marina es trilliza, son 3. Una creo que se casó con Cabello, después está Marina y la otra no sé con quién se casó. Y cuando escuchaste decir en medio de la audiencia a Cristina, que prácticamente no sabía del secuestro, que no sabía quién eras, una tal Bordón. Una tal Bordón, dijo, sí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Esperabas otra cosa de ella? No sé, lo que sentí era, como te dije, mucha impotencia, porque era con tal cinismo hablaban. Y aparte que ni una lágrima se le cayó. Era un teatro impresionante. Pero es que ni una lágrima se vio. Impresionante. Ricardo Alderete, precisamente respecto a este tema de la audiencia en sí, preparó un material que tiene que ver ya con los alegatos finales del Estado paraguayo. Parte de esos alegatos que también tienen, Ricardo, lo que el Estado prefirió responder por escrito y no en el momento de la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Y así mismo, justamente el viernes 8 de marzo, el Estado paraguayo presentó los alegatos finales respecto al caso de Arrón y Martí y la defensa que presentó finalmente por escrito. Entre una de esas cuestiones, el eje giraba alrededor de por qué ellos dicen que fue tortura y por qué el Estado dice que no fue tortura, porque no encuentra la configuración de los hechos que pueden significar una tortura, justamente entre las lesiones que incluso Pablo Lemire relataba inconsistencias médicas en los informes y en otros alegatos que cuentan también declaraciones que son inconsistentes a la hora de declarar tanto a Arrón como su hermana también. Veamos el informe. La defensa y los alegatos finales presentados por el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basan fundamentalmente en que no existen elementos configurativos comprobables de tortura. No se pudo comprobar la participación de agentes del Estado paraguayo en el supuesto secuestro y los supuestos hechos de tortura tanto a Arrón como a Martí, y que no se violó el principio de presunción de inocencia en ningún momento, sino que por el contrario, todo el tiempo tuvieron ambos todas las garantías procesales y aún estando en libertad. Los hechos de este caso tienen necesaria vinculación con otros que iniciaron la industria del secuestro en Paraguay. El secuestro extorsivo fue el elemento que llevó al Ministerio Público paraguayo a investigar a Juan Arrón y Anuncio Martí. Siguiendo fielmente el manual del secuestrador, que es el que se había encontrado en el allanamiento de Sanguinacue, donde tenían bien establecido que en caso de ser acusados o imputados por el hecho de secuestro, lo primero que ellos tenían que hacer es desacreditar a los investigadores, mencionando que habían sido torturados o haber sido vejados. Eso lo aplicaron a rajatabla, porque ellos en esa causa, ellos ya estaban sindicados. Antes del supuesto secuestro de ellos ya estaban sindicados como supuestos autores del secuestro de la señora de Bernardi. Solamente que una vez que ella es liberada y declara, ahí es donde ella directamente menciona que tanto Juan Arrón como Anuncio Martí estuvieron en el lugar de cautiverio. Tal es así que ella, sorprendida cuando declara en la causa que nosotros llevábamos, dice: ¿cómo es posible que Anuncio Martí esté secuestrado desde el 17, si el 19, el día en que a mí me liberaron, él me dio las últimas instrucciones antes de salir? El factor político estuvo ausente en los presupuestos. Muchos años más tarde pudo concluirse la afinidad entre el brazo político y el brazo armado de los grupos que darían inicio a la era de la industria del secuestro en Paraguay. La perspectiva política como elemento vinculante no era considerada para el Estado paraguayo por varias razones.
entre ellas que no existían precedentes importantes de secuestros y sus vínculos con sectores políticos que puedan llevar a considerar el nexo como factor principal. Incluso cuando fueron llamadas a declarar máximas autoridades políticas del momento, entre quienes se encontraban el presidente Luis Ángel González Macchi y también quien se convertiría en presidente años más tarde, el en ese entonces obispo Fernando Armindo Lugo Méndez. Ninguno de los actores políticos insinuó al momento que inició la investigación que podría haberse tratado de un plan para desestabilizar al gobierno actual, o que se avisoraba la conformación de un grupo armado o guerrillero que se iniciaría desde un brazo político para convertirse en un brazo armado. Una estrategia con un propósito claro y deliberado. De eso se trató lo que armaron Juana Rom y Anuncio Martí. Ellos estaban no solamente acusados, ya habían superado la etapa intermedia de la audiencia preliminar y estaban a 48 horas del juicio oral y público. Y de ese juicio oral y público con certeza iban a salir condenados por las pruebas que habían en contra de ellos. Hicieron una ingeniería jurídica extraordinaria, ya que su abogado renuncia a la defensa y por tanto pide que se levante la caución real que ellos habían otorgado. El juzgado hace lugar a ello y le intima a Ronnie Martí a designar nuevos defensores y luego en ese lapso ellos se fugan. El 19 de enero del 2002, cuando María Edith Bordonde de Bernardi fue liberada, se libró orden de captura para varias personas, entre ellas a Ron y Martí. Las hermanas de Juana Rom son las que se encargaron de divulgar la información de la supuesta desaparición de Juan Arrom y Anuncio Martí, el mismo día que se solicitó su captura desde el Ministerio Público. En ese momento, las hermanas de Juana Rom presentaron el primer habeas corpus, porque supuestamente les informaron que su hermano estaba detenido por policías en la estancia del mismísimo ministro del Interior, Julio César Fanego. Pero el habeas corpus era muy genérico y no mencionaba ese pequeño gran detalle que para ellas era supuestamente una información certera. Inmediatamente después, las hermanas Arrom realizaron una denuncia penal caratulada como Saturnino Gamarra Acosta, José Shemborio Campos, Javier Casal Eliseche sobre privación de libertad, torturas y otros. ¿Cómo es que a tan poco tiempo de la supuesta desaparición ya sabían que estaban secuestrados y además eran torturados sin haberse comunicado con ellos? Ya en fecha del 24 de enero del 2002, las hermanas Arrom sostenían que su hermano y el señor Anuncio Martí habrían sido torturados y hablaban de una supuesta coacción con fines políticos. Sin embargo, esos mismos detalles de las supuestas torturas y supuesta coacción con fines políticos recién fueron revelados cuando el 30 de enero del 2002, Juana Arrom y Anuncio Martí aparecen ante los medios de prensa. Es llamativo que las hermanas Arrom ya estuvieran al tanto de esos detalles. ¿Y cómo fue que supuestamente identificaron a sus torturadores? Allí también hubo inconsistencias. Pero todavía hay más inconsistencias en las declaraciones de María Auxiliadora Arrom. Ella señaló que el 21 de enero del 2002 llamó a la radio Ñandutí y habló con el periodista Humberto Rubino. Y dijo que los que le tienen a Juana Arrom, que él jamás les va a firmar nada, ni con sangre le van a hacer firmar nada si pensaban que con Juan iban a cerrar su caso, están equivocados. ¿Cómo es posible que ella supiera ese detalle? Incluso sin suponer, afirmando en todo momento que supuestamente quienes tenían en cautiverio a su hermano lo estaban forzando a firmar un documento de confesión autoincriminatoria, cuando en realidad esa versión de lo acontecido y esos detalles se dieron a conocer recién el 30 de enero del 2002 y además
Cuando la señora María Arrón contestó la quinta pregunta al Estado paraguayo, ella misma admitió haberse enterado de los detalles de la supuesta privación de libertad recién en fecha 30 de enero del 2002. Incluso cuando Juan Arrón declaró ante la Corte Interamericana, señaló que ese supuesto acuerdo para autoinculparse siempre fue verbal y nunca le presentaron ningún documento. Y de haber existido, tampoco hubiera tenido sustento jurídico porque la Constitución Nacional en su artículo 18 establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Además de esto, Arrón y Martí utilizaron el proceso que investigaba su supuesta tortura para tratar de desligarse de una eventual culpabilidad en la causa que investigaba el secuestro de María Edith Bordón. Y lo admitió también Juan Arrón ante el jurado de la Corte Interamericana cuando dijo que era muy probable que se hubiera incluido un párrafo de nulidad del proceso en un acuerdo de intenciones entre la representación de Arrón y Martí y el Procurador General de la República el 9 de julio del 2009. El acuerdo de solución amistosa del 2009 surgió por iniciativa ¿de quién? ¿De ustedes o de representantes del Estado? Surgió por iniciativa del gobierno paraguayo, representante del Estado paraguayo, en ese caso el ex procurador Enrique García, y como ya lo señaló el representante del Estado paraguayo, tenía una serie de cláusulas, no eran cláusulas precisamente, era como un acuerdo de intenciones. Es muy probable que sea correcto lo que señaló el representante del Estado, de que haya incluido un párrafo sobre la nulidad del proceso por el cual nosotros éramos acusados. Es muy probable. Es decir, se evidenció que buscaron desvincularse del proceso que los investigaba por el secuestro de María Edith Bordón y la intención era clara, que se los exculpe de la causa. Juan Arrón se evidenció a sí mismo en su declaración ante la Corte Interamericana al admitir que huyeron al Brasil por una supuesta indefensión en la causa que los tenía como sospechosos del secuestro de María Edith Bordón, fortaleciendo aún más la sospecha del Estado y el vínculo que deseaban dar de una causa con la otra y que venían forjando desde un principio ellos mismos para que una termine desvinculándolos de la otra. Otra de las inconsistencias que llama la atención es que Juan Arrón manifestó en su declaración ante la Corte que antes de salir de la casa en la que supuestamente estuvo en cautiverio, se percató de que no se encontraban sus captores y que la puerta estaba llaveada. Entonces la destrabó y salió. Entonces, ¿quién cerró la puerta con llave desde adentro si solo estaban las víctimas? Anuncio Martí, por su parte, señaló que volvió a entrar a la casa donde supuestamente lo tenían capturado porque se olvidó de sus lentes, pero que fue acompañado. En el video de la supuesta liberación se nota que ingresó solo y él señaló que entró acompañado. Y en segundo lugar, ¿quién, en su sano juicio una vez liberado, volvería a ingresar al lugar donde supuestamente lo tuvieron en cautiverio y lo torturaron? Cuando salen de la casa, vuelven a entrar en dos momentos diferentes, el mismo día, y entre la sintomatología está, o los indicadores está que la persona tiende a huir del lugar donde sufrió ese tipo de lesiones, tortura, amenazas contra su integridad física. Si es consistente el dictamen que se presentó con respecto al estrés agudo, esa persona no va a retornar. Estamos de vuelta ya en este último bloque con María Edith Bordón de Bernardi.
María Edith, estábamos conversando y me decías de alguna manera parte de lo que te tocó vivir cuando volviste a escuchar la voz de Arrón, cuando viste o escuchaste en su momento a Anuncio Martí quizás saliendo, gritando, diciendo que fue torturado y era una voz que te parecía cercana. Siempre se suele decir que el secuestrador cuida de alguna manera al secuestrado porque ese es el capital que tiene como para poder negociar. Sin embargo, ¿a vos cómo te tenían? Vos en carne propia, ¿sentías que te cuidaban, que de alguna manera evitaban golpearte o ponerte en riesgo sabiendo que eras la víctima con la que ellos tenían que negociar? ¿O cómo te sentías en ese tiempo de cautiverio? Bueno, cuando yo estaba en cautiverio, ellos me hacían tener miedo. Me decían que no tenía que gritar, me pasaron un escrito y tuve que leer y me dijeron que cuando quería algo tenía que hacerlo por escrito. Me decían que había dinamita, que no toque nada. Todo era terror para mí, temor. Estaban todos armados, con pasamontañas, se turnaban, se bajaban al pozo. A mí me tuvieron como más de 15 días en el pozo. Yo hacía mis necesidades en un baldecito así. ¿No te movías de ahí? No, ahí me quedaba. Por horas me llevaban a la pieza de arriba y cuando llegaba gente a la casa, volando otra vez al pozo. Pero más estaba en el pozo. Después de los 15 días, 18 más o menos, me llevaron a una pieza más normal. ¿Y en la casa en general qué se escuchaba? O sea, ¿solamente eran los secuestradores integrantes de la banda o en algún momento daba la sensación que se pasaban días normales en la casa? Sí, yo le sentía a la cocinera que entraba, que después supe que era la cocinera, ¿verdad? Que es la de Andino, porque después yo me enteré de todas las personas que estaban ahí. Hasta Omar Martínez también estuvo en mi caso. Y perfectamente yo sabía la hora que entraba la señora esta, porque se cubría la cara con una toalla al pasar enfrente a mi pieza. Ella era la que entraba prácticamente a las 6 de la mañana, tempranísimo entraba. Yo recién tuve acceso al baño después de 16 días más o menos. Y me llevaban a la noche con los ojos tapados. Apagaban todas las luces y me llevaban al baño. ¿Nunca te sacaron de esa casa? Nunca. Ni tampoco me dejaron salir a ver la luz, ni no tuve contacto con la luz solar, ni... Realmente uno siente mucho temor porque todos son hombres armados y se notaba que algunos eran violentos. Esas son las tácticas, lo del secuestro. Uno es el guardia bueno, entre comillas, y el otro es el malo, el que hace de malo, ¿verdad? Cuando te hablaba, y por eso lo describías como el guardia bueno Alcides Oviedo, ¿qué es lo que te decía? ¿Qué es lo que te mencionaba? Bueno, hablábamos, él me contó que que estaba metido alguien de la familia. Y después de mucho tiempo, yo pienso que más de un mes después de Navidad, pues yo pasé Navidad, Año Nuevo, ahí recién tuve acceso a la televisión, pero por unas horas. Y me decían que mi marido no quería pagar, que estaban esperando recibir noticias. Y pensar que yo cuando salí del cautiverio me enteré por mi marido que a los 18 días recién tuvo contacto con ellos. ¿Vos te imaginás tenerla así en zozobra a toda mi familia sin decirle, miren, esto es un secuestro? No sabían si yo estaba muerta, viva. No, realmente esto es macabro. No le deseo a nadie. ¿Cuándo después de tu liberación empezaste a recuperar parte de tu rutina diaria? ¿Cuándo saliste sin mirar para atrás con miedo o pensando que alguien te pueda llegar a seguir, o eso es algo que no se supera ni con el paso del tiempo, María Edith? Bueno, después de varios años,
Sobre todo, yo cuando me levanto, lo primero que hago es abrir mi ventana. Eso se quedó después del secuestro, como diciendo, bueno, yo puedo abrir la ventana, quiere decir que puedo mirar el paisaje, puedo mirar la luz solar, y eso se quedó, como si fuera que tengo un trauma, ¿verdad? Ni bien me levanto, ya abro la ventana para ver la luz del día. Y cuando salgo, siempre estoy atenta, siempre. Miro los espejos, siempre tomo las precauciones. Eso ya es inevitable, sobre todo me molesta la persona que está detrás mío, le tengo que mirar, tengo que ver qué está pasando, quién está. Son cosas, ¿verdad? Pero, como te digo, yo me incliné mucho a la parte espiritual. Eso me ayudó mucho, me fortaleció mucho. Esa fortaleza que tengo es impresionante y eso viene de arriba. El otro día, María Edith, no voy a decir quién por una cuestión de protección a su identidad, pero es un familiar de una de las víctimas del secuestro en nuestro país. Le preguntaba, ¿por qué crees que pedían todo el dinero que pedían a Ronnie Martí? Que primero parecía mucho ya el monto de 63 millones, pero después eso terminó trepando a 123 millones de dólares, nada más y nada menos. Y le preguntaba, ¿por qué pedían ese dinero? Y me decía él, yo creo que piden ese dinero porque hoy están golpeados dentro de la industria del secuestro y el dinero es fundamental como para reactivar con fuerza esa industria, inclusive financiando campañas políticas que les permitan llegar a puestos de poder o tener control de instituciones. Pero, ojo Santiago, me decía, hoy hay jueces, hay fiscales, hay gente que de alguna manera responde a esa estructura, no ideológicamente, sino que en base a dinero, o en algún momento al menos pasó. ¿Por qué crees que piden ese monto y cómo ves hoy la industria del secuestro en sí en Paraguay? Coincido contigo con lo que dijiste totalmente. Necesitan, porque esto es toda una estructura. Ellos necesitan para poder continuar con los secuestros. Eso lleva mucho dinero. Y hay gente infiltrada en todas partes. Pero en todas partes. ¿Te imaginas? Ahora en noviembre, el 16 de noviembre va a ser 18 años. Y no pude con ningún gobierno hacer nada. No volvieron mis secuestradores, que fueron los principales, los cerebros, como se dice, y continúa, ¿verdad? Y continúan, esto es el EPP, que es el brazo armado de Patria Libre. ¿Y crees, María Edith, que hoy... Aparte de eso, ellos están conectados con el narcotráfico, con la parte de las armas, con el... Pero ¿en qué parte, en qué punto en particular creerías que hoy pueden estar debilitados? ¿En el brazo político? ¿En el brazo armado? ¿En cuál de los brazos crees que si estuvieran debilitados hoy están debilitados? Están debilitados en la parte política. De hecho, ahora América del Sur, esta ideología está saliendo. Argentina, Brasil, Chile. Y yo pienso que ellos están desesperados. Y Dios quiera que termine esta ideología, ¿verdad? ¿Tenés alguna esperanza de que en algún momento ellos retornen al país y respondan ante la justicia o ves muy poco probable eso? Que sea lo que Dios quiera. Pero estoy muy optimista con lo de la Corte Interamericana. Yo pienso que va a fallar a favor de Paraguay. Y bueno, y si ellos vienen, estaré para luchar para que se haga el juicio, ¿verdad? Por mi causa. ¿Hoy crees que hay condiciones para que de reactivarse ese juicio, llevar adelante, crees que hay condiciones suficientes como para lograr una condena que permita que ellos estén? Perfectamente creo que hay solución, sí. Y como víctima de secuestro, ¿te da más seguridad que ellos estén en el país cumpliendo una condena o que estén fuera del país? ¿Qué te da más seguridad? Porque yo tendría mis dudas de si alguien condenado en Paraguay podría o no seguir teniendo vínculos como para manejar situaciones ilícitas.
Pero en el caso de Ronnie Martí, ¿a vos te da mayor seguridad el que ellos estén aquí o que estén fuera del país? Me da indistintamente. Lo que quiero es que se haga justicia. Exacto. Y solamente se haría justicia teniéndolos aquí. Claro, exactamente. Que paguen por lo que hicieron, ¿verdad? Conste que yo no siento odio hacia nadie. Nunca tuve odio en mi corazón, pero sí quiero que se haga justicia. Y sobre todo quiero que termine este flagelo del secuestro. No le deseo a nadie más, a ningún paraguayo más. ¿Qué pensás hoy y sobre todo cómo te llega el caso de don Félix Urbieta, de Delio Morínigo, quienes están privados hace tanto tiempo de su libertad? Realmente sufro mucho con ellos, porque todos los domingos cuando voy a misa escucho que se pide por ellos. Es impresionante cómo se pide por Morínigo y por Urbieta, el señor Urbieta, para que vuelvan. Y realmente rezo mucho para que vuelvan sanos y salvos. ¿Crees que nuestro país de algún modo sigue teniendo la misma sensibilidad respecto a los casos de secuestro o existe cierta indiferencia? Porque hubo un tiempo en el que cuando nos golpeaba recién la industria del secuestro, tanto en tu caso como el de Cecilia. Y en mi caso, por ser la primera, la gente no entendía qué pasaba, Claro. ¿verdad? Nadie podía creer, nadie entendía. Después, cuando fue el segundo, tercero, ahí recién la gente parece que dijo, bueno, esto realmente es la industria del secuestro, se viene, como siempre dijo Antonio, ¿verdad? ¿Y hoy crees que hay empatía para con aquellas familias que sufren este flagelo de los secuestros? ¿O hay como cierta indiferencia como parte de la sociedad hacia lo que está sucediendo? Yo pienso que sí, que la gente está empezando a moverse. Inclusive esto que hicimos ahora con lo de Ronnie Martí, que pidieron una indemnización al Estado paraguayo, que hicimos esa campaña de ni $1 para el secuestro, se acercaron muchas personas indignadas, ¿verdad? Y esto fue realmente la iniciativa de Fátima Cubas. Y porque realmente nos tocó el mismo grupo a ella, lo de Fidel y lo mío, ¿verdad? Que es el mismo grupo. Y yo sentía ahí el acompañamiento, porque la gente se acercaba, te hablaba, y con todo esto lo de la Corte Interamericana también se escuchó. Todo el país, me contaron que todo el país se movilizó y se paralizó para escuchar en la televisión cómo fue, ¿verdad? Yo pienso que si nos ponemos las fuerzas vamos a conseguir. ¿Cambió la expectativa que tenías respecto a la Corte Interamericana luego de haber estado ahí? O sea, ¿te fuiste con una idea y viniste con otra o qué te pasó? Así mismo como decís, Santiago. Cuando yo estuve ahí, yo dije, no, ellos mismos se hundieron. Impresionante. ¿Y hoy qué esperanzas tenés respecto a lo que decida la Corte? Súper optimista estoy de que va a fallar a favor de Paraguay. ¿Llegaste a conversar Tengo con mucha algunos de los miembros de esta Corte? ¿Hablaste con alguno de ellos? Bueno, no sé si vos sabías que el abogado que estuvo en mi causa es uno de los miembros de la Corte Interamericana. Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni. Y justamente él se inhibió porque estuvo apoyándome a mí, ¿verdad? Fue mi abogado. Yo hablé con él y, bueno, me supuse que él iba a contar todo, ¿verdad? Desde luego, de hecho, Y por eso digo, yo estoy optimista. Siendo él mi abogado, supo todo lo que pasó. Bueno, ¿qué más? Impresionante es. María, y te agradezco mucho por estar con nosotros. Yo sé que, repito, no es fácil probablemente recordar, incluso cuento esto, me daba la sensación, no sé si era así, que en el momento en que emitíamos el informe del caso Juana Ronnie y Anuncio Martí, es como que en un momento dejabas de mirar parte de lo que mostraba ese informe, porque a pesar del paso de los años, supongo que todavía hay un impacto que genera en una persona que sufrió como víctima, así que te agradezco por eso, por permitirnos compartir con vos esta historia y de alguna manera
tener el coraje de poder enfrentar otra vez una causa como esta. Te agradezco por la invitación y cuando quieras, estoy acá. Gracias, María Edith. Nos vamos nosotros. A todos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos a guardar de aquí en adelante qué es lo que pasa con la causa en sí, qué termina sucediendo en el caso Arrony Martí contra el Estado paraguayo y cuál es la decisión que toma la Corte Interamericana ante esta causa en particular. Gracias por estar con nosotros. Que pasen bien. Chau, chau.